Bienvenidos a un podcast más de Mundo Genius, Mundo Fungi, con Adriana Camacho. El día de hoy tengo el honor de invitar y tener aquí con nosotros para toda la comunidad emprendedora, empresarial y a todos estos ejecutivos que nos hacen favor de escucharnos. Tengo una mujer que además de que quiero muchísimo, admiro muchísimo, es súper dinámica, es una persona con un criterio realmente grande. Ella está en una industria que realmente es un nicho que muy pocos conocen. Es una institución con una mezcla muy exótica. ¿Por qué muy exótica? Porque en esta mezcla encuentras información empresarial, pero también es información de gobierno. Son puestos y son postulaciones tan estratégicas que creo que vale la pena que toda nuestra audiencia la conozca y entienda a profundidad de qué organismo estamos hablando y cómo ustedes también pueden ser parte estratégica de estos vínculos empresariales que nos hacen tanto bien a la cadena empresarial de nuestro estado y de nuestro país. Bienvenida, Noelia Caro. ¡Bravo! Gracias. ¡Qué padre! ¡Qué magia Gracias. tenerte aquí! De verdad, quiero que te conozcan y que sepan todo de ti. Vamos a echar chismes súper sabroso. Cuéntales, por favor, en dónde trabajas y qué significa, porque nadie va a entender. Sí, lo sé. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, Adriana. Siempre es un gusto compartir contigo y que espero que esta plática sea tan amena como las que siempre tenemos, que nuestra plática siempre se da de una manera muy natural, Sí, fluye como el agua. Fluye hermoso. Exactamente. Ay, qué bonito. Entonces espero que este podcast que vamos a hacer juntas pues fluya de igual manera y que lo que compartamos hoy con la audiencia que tienes pues les sirva para conocer qué somos y cómo pueden participar y sobre todo el papel relevante que afrontemos en la vida de muchas personas aquí de Jalisco sin que ellos lo sepan, ¿no? Es correcto. Fíjate qué frase tan bonita acabas de decir, que influimos en tantas personas sin darnos cuenta y sin que ellos se den cuenta. O sea, estamos hablando que aquí en esta ecuación hay falta de conciencia, hay falta de conocimiento y también hay que decirle a esta institución que saque presupuesto de publicidad para que los puedan conocer más. Sí, claro. Cuéntanos qué es CCIJ. Mira, te platico. El CCIJ es, por sus siglas, es Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, pero en resumen, para que tu audiencia nos conozca y entienda, es los empresarios del sector industrial que están organizados en una agrupación. ¿Qué le pusimos así? Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. ¿Por qué? Porque no agrupamos de manera directa a las empresas, sino a organismos empresariales que representan a empresas del sector industrial. Es decir, la Cámara de Joyería, están empresarios del sector joyero, Cámara Alimenticia, Cámara de Calzado, Cámara Textil, Cámara de Alta Tecnología, Cámara de Industrias Maquiladoras. Traemos actualmente a 25 organismos empresariales del sector industrial participando con nosotros. ¿Cómo cuáles, Noelia? Para ser súper específico. Te comenté ya alimentos, vestido, calzado, textil, curtiduría, ulilates, aceites y proteínas, mueble, alta tecnología, industrias maquiladoras, tequila, consejo regulador. Esos preséntanos, pero para que nos inviten unos tequilas. Claro que sí. Entonces, prácticamente son 25 organismos empresariales que resumí, más o menos, quizás se me están escapando en este momento algunos, pero son 18 sectores industriales agrupados en 25 organismos empresariales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos al sector mueblero, que está la Cámara del Mueble de Guadalajara y está la Cámara del Mueble de la región Ocotlán. Tenemos al sector restaurantero, que es la Canirac, que es la Cámara Restaurantera, que es una delegación, porque hay una Cámara Nacional, pero también está el Consejo Regional Gastronómico. Entonces, podemos tener un mismo sector industrial agrupado en diferentes organismos empresariales. Entonces, Me encanta esto que nos compartes, porque además creo que es muy importante que de pronto un emprendedor que apenas va comenzando no tiene idea que hay organismos que realmente hacen que las estructuras empresariales en nuestro estado y en nuestro país se vean robustecidos para poder fortalecer al mismo tiempo el músculo empresarial de todos los que somos parte de esto, ¿no? Aquí se requiere todo un sistema, efectivamente, gubernamental y que creo que es importante que entienda un emprendedor y un empresario que el pertenecer a esas cámaras de la industria que tiene que ver con su giro especialmente
también les ayuda a ir conociendo un poco más en contexto las otras industrias, que al final del día todas las industrias nos enriquecemos de todas las industrias, ¿no? Exactamente. ¿Qué nos puedes compartir de esto, Noelia? Mira, ahorita tú empezaste haciendo un comercial diciendo, pues que el Consejo de Cámaras invierta un poco más en que la gente los conozca y sepan quiénes somos, ¿no? Ese es un reto que tenemos todos los organismos empresariales, Sí. principalmente porque traemos una historia que nace pues en los 60, 70, cuando empiezan a surgir los organismos empresariales, que en un primer momento surgieron como un contrapeso a la parte de gobierno. Recordemos que hasta hace menos de 30 años, 8 de cada 10 empleos los generaba el gobierno y solamente 2 los 8 generaba. de cada 10 empleos los generaba el gobierno. Wow, es un y solamente 2 importante. el sector privado. A partir de toda la liberalización comercial que se empezó a dar, principalmente a partir de Carlos Salinas de Gortari, donde empieza un nuevo papel para el sector privado, la balanza ya se invirtió. Y ahora, en el 2024, 8 de cada 10 empleos los genera el sector privado y solamente 2 el gobierno. Es decir, se invirtió completamente, pero recordemos que venimos de una época de empresas del sector gobierno. Casi todas las empresas mexicanas de aviación, los bancos, todos eran de gobierno, ¿no? Porque obviamente venimos de un periodo de independencia, después de un periodo de independencia, una guerra interna, Revolución Mexicana, endeudamiento, y prácticamente toda la actividad productiva que se hacía en México, pues estaba en manos del gobierno. Hay un parteaguas en México a partir del periodo de Carlos Salinas de Gortari, donde empieza la privatización de las actividades productivas del sector aquí en México, del sector productivo aquí en México, pero eso ha sido gradual. Y estoy haciendo este preámbulo porque es importante que entendamos cómo surgimos. Pues no éramos fuertes para el gobierno, el sector privado, pues no generábamos nada, ni producíamos nada. Y las pocas empresas que había se empezaron a organizar con el Consejo Coordinador Empresarial, que es que es la máxima cúpula a nivel nacional. ¿Y cómo surgimos? Como un contrapeso a las acciones de gobierno, para defendernos por gobierno. Ese fue el objetivo inicial de los organismos. ¿Hace cuánto comenzaron Eso los fue organismos? Hasta en los 80s, en los 80s que se creó el CC. Pues mira, yo soy de Belinda para acá, pero sí tengo historias, sí tengo información. Y me encanta porque, vaya, esto te habla de la evolución que hemos tenido como país en el tema empresarial y que qué importancia tan grande es el que estemos realmente compartiendo y conviviendo como cúpula. Sí, claro. Y tenemos, ahorita mencionamos años, pero tenemos organismos empresariales que tienen 80 años. Cámara de Comercio tiene ya 100 años. Sí, justo. 100 años, que obviamente... Los acaban de cumplir su centenario. Que claramente acaba de cumplir su centenario. ¿Por qué? Porque también éramos un país, o somos un país también de mucho servicio. La industria tiene relativamente poco tiempo en que empezó a hacer una... O sea, Cámara de Comercio, para que se den una idea, tiene más o menos los mismos años que el centenario de la Liga Mexicana de Béisbol. Apúntenle, por favor. Empresarios que estén interesados en todo este show business tienen que entender números y años. Así es. Pues bueno, surgimos por eso, para hacer un contrapeso por gobierno. Luego hubo un momento donde era obligatorio ser parte de un organismo empresarial. Ah, ¿sí? Sí. No recuerdo la fecha exacta porque ya se fueron los años, pero se creó una ley nacional de cámaras y todas las empresas estaban obligadas a ser parte de una cámara. Wow. Entonces, quisieras o no, terminabas conociéndonos. Aproximadamente hace unos 20 años se erogó esa parte donde era obligatorio ser parte de un organismo empresarial. Mal no me parece que sea como obligatorio, porque también a veces es hasta cierto punto injusto que unos bien muy capacitados y otros totalmente no informados, para no decir otro nombre, ¿no? Y hoy, ¿cómo está ese estatus o esa parte? No, actualmente la participación en las cámaras ya no es obligatoria, es de manera voluntaria. Cada empresa decide si quiere estar o no participar en un organismo empresarial. Y ahorita vamos a platicar un poquito también por qué la gente nos confunde y por qué las personas no entienden qué es lo que hacemos como organismos empresariales, ¿no? Que es lo que voy a compartir contigo. Sí, muchas gracias. Sí. Pues mira, justo esta es una plataforma en donde buscamos eso, ¿no? Dar entendimiento con información y herramientas que al final del día nos funcionen y nos sirvan a todos, porque entre más capacitados estemos, también tenemos más herramientas para cómo saber jugar en esta vida empresarial y en esta vida humana tan maravillosa y tan perfecta. Y algo muy importante, Noelia, que yo me he dado cuenta a partir de toda mi experiencia, sí empresarial, pero también yo tengo muchos años jugando en gobierno. Y realmente me encanta, pero me gusta más mi paz y me gusta más
muchos otros temas, ¿no? Es rudo y hay que saber jugar, pero a nivel empresarial tenemos que saber movernos en la política, tenemos que saber entender ese lenguaje que se habla, porque es muy distinto la iniciativa privada a la iniciativa de gobierno. Por eso me parece que es súper estratégico el puesto que tú tienes, porque siendo una mujer, que aquí ya entra el tema de género, es siendo una mujer dirigiendo este organismo, wow, o sea, ¿qué nivel de reto de verdad tiene Noelia? Está muy cañón y platícanos de esa parte, por favor. A ver, mira, te platico. Es todo un reto, primero porque a partir de que dejó de ser obligatorio el pertenecer a una cámara, los organismos empresariales tuvieron que empezar a reinventarse para ver de qué manera hacía atractivo para las empresas de por qué voy a estar en un organismo empresarial, qué me aporta. Esa es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Para qué me da gremio y qué me das? Exactamente, no nada más para pertenecer a un organismo empresarial que sería una especie de club empresarial, claro. Sino pues para pertenecer a cualquier grupo, ¿no? Siempre tengo que entender cuál es la razón por la cual me estoy adhiriendo a este grupo y por qué le voy a dedicar tiempo y dinero, ¿no? Las dos cosas. Ese fue nuestro principal reto. ¿Por qué? Porque el servicio que daban los organismos o que seguimos dando es un servicio también intangible. Esta famosa palabra de representación del sector industrial, representatividad del sector industrial. Se empezó a convertir en un servicio que la gente quizás no veía, ok, ¿en qué me representas? O al final si me representas, siempre lo que yo diga ante gobierno, ante la sociedad, que puede ser algo que sí representa a cierto grupo de los empresarios, no necesariamente toda la clase empresarial se va a sentir representado por ese posicionamiento que vamos a hacer. Entonces siempre vamos a tener los que estén a favor y los que estén en contra. Claro. Y que hay tantas variables que nos distinguen al final del día, ¿no? Sí. Con los empresarios, desde nuestro tamaño, nuestro giro, o sea, creo que son elementos que van jugando, incluso el número de empleados que tienen. ¿Qué otras variables encontramos? Mira, ahorita voy a retomar la palabra de representación porque la pregunta es ¿representación de qué? Y fue la principal pregunta a la cual no pudimos dar respuesta a las empresas, porque muchos no se sentían representados con los organismos empresariales y aún se sigue diciendo pues que es un club de Toby que representa los intereses ya no, de un grupo me consta, empresario. Ya les platicaremos más adelante por qué me consta. Exactamente, entonces pues sí nació como un club de Toby porque al final en los organismos empresariales participan los empresarios que de alguna manera ya tienen sus empresas relativamente consolidadas y funcionando de manera automática y ellos empiezan a participar o tienen tiempo de participar en estos grupos donde quieren hacer cosas diferentes, donde ya no están preocupados por ver si su empresa va a funcionar o no va a funcionar. Ahora su preocupación está un paso más adelante, están preocupados porque su empresa funcione en un entorno de negocios favorable. Realmente ese es el deber ser de los organismos empresariales. ¿Cómo hacer que emprendedores, pequeñas empresas, micros y medianas puedan hacer su trabajo de la mejor manera? Es decir, que tengan un entorno de negocios donde tú puedas emprender y donde tú puedas hacer crecer tu negocio. Ese es realmente nuestro papel. Y además creo que es muy inspirador que un emprendedor o un empresario que tiene una estructura pequeña pueda convivir con empresarios que ya tienen muchísimos años, muchísima trayectoria, o que tengan una infraestructura como un sello rojo, dando el ejemplo de Masagi, por ejemplo, que es muy inspirador para muchas personas, el decir, wow, o sea, es un empresario que viene con una trayectoria gigante, ¿cuántas cosas no me podrá compartir, no? Así es, así es. De hecho, esa es una de las actividades principales que hacemos y es algo que se da de manera natural en todos los organismos empresariales. Al final está sentado en la mesa con grandes empresarios, con medianos empresarios, pero que todos comparten un tema en común, que es que todos están emprendiendo y todos están arriesgando su capital y todos están generando empleos y todos están viendo de ver de qué manera siguen mejorando su producto y siguen ofreciendo algo mejor para hacer crecer sus empresas. Y aquí, cuando digo hacer crecer sus empresas, no nada más es hacer crecer en el sentido de que quieran tener mayores utilidades. Las empresas y la percepción de las empresas ha dado un giro en estos últimos 5 años, donde tienen que entender que no todo es la maximización de la utilidad. Y ojalá ese fuera, ojalá, pero en realidad no. No, actualmente a las empresas se les ha dado mayor responsabilidades y ahora se tiene mayor conciencia de que al final si yo quiero tener mayores utilidades, esto no puede ser a costa ni del bienestar psicológico de las personas, ni del tema de su tiempo, las vacaciones, al final el tema del medio ambiente. Es decir, ahora las empresas están muy enfocadas
sí, tiene que funcionar y tiene que dejar recursos, si no, pues no, Sí. no se puede, Sí. pero también me tengo que preocupar por las otras dos patitas de mi entorno, ¿no? La parte Sí. de mis colaboradores y mi entorno. ¿Qué hago por mis colaboradores y qué hago por mi entorno? ¿No? Wow. Sí. ¿Cómo juegan los consejos, los presidentes ante, vamos a entender que la estructura es CCIJ Ujú. y las cámaras que están aglutinadas aquí, ¿no? Así es. Entonces, ¿cómo es esta convivencia desde esta estructura en CCIJ, Noelia? Tú que sí lo vives y que lo entiendes desde adentro. Sí, mira, es un consejo donde los 25 presidentes son nuestra máxima asamblea, es decir, son los que determinan el rumbo que debe tomar el consejo. Pero ellos eligen a un coordinador, de hecho no lo llamamos presidentes porque al final es un coordinador de presidentes. Claro. ¿Cómo funcionamos? Cada cámara ve los temas específicos de su sector. Ejemplo, la Cámara Alimenticia, sus actividades principales tienen que ver con los temas de inocuidad, el tema ahora que vino ahora de la norma 51 del etiquetado de alimentos que afectó principalmente al sector alimentos, es decir, temas muy particulares de su sector. La Cámara de Joyería, ciertas normas que tienen que ver con el gramaje que debe tener la joya, o sea, temas muy particulares. ¿Y cuál es el trabajo del CCIJ? Ver por los temas transversales. ¿Cuáles son los temas transversales? La seguridad, que es un tema que nos afecta a todos. Los temas de mejora regulatoria, que tiene toda la tramitología y toda la corrupción que hay detrás de tantos trámites que tienen que hacer las empresas. Los temas de energía. Si yo no tengo energías, no tengo luz aquí para que las empresas puedan estar. Para no que este podcast trabajar. pueda brillar. Exactamente. El agua. Sí. Los temas generales, sí te voy a mencionar 10 que son parte de nuestra política industrial: energía, agua, movilidad, infraestructura, inclusión, medio ambiente, financiamiento, seguridad, y se me están yendo 2, me olvidó, pero son temas que independientemente de cualquier sector, Melena de León. Exactamente, que cualquier sector también se enfrenta. O sea, Sí. Me encanta, porque entonces me estás diciendo que desde ahí se pueden generar, vamos a llamarle como nuevos diseños de las necesidades que estos presidentes muestran y que a su vez están representando a los empresarios que están en estas cámaras. Así es. Entonces van ante gobierno y dicen, oye, yo necesito esto. ¿Es así como funciona más o menos? No nada más ante gobierno. Con gobierno tenemos muchísima interacción porque al final es gobierno que nos termina regulando. Ajá, entonces nosotros tenemos que estar en comunicación constante con ellos porque desde que se les puede ocurrir una normativa para ponernos un nuevo impuesto, para grabarlo el etiquetado, los temas de regulación laboral, al final con gobierno tenemos que tener muchísima interacción porque son nuestros reguladores. Claro. Eso es fundamental. ¿Y ustedes funcionan como un negociador con ellos? Sí, de hecho aquí en Jalisco por ley nosotros somos parte de los organismos que somos consulta obligada. De todos los temas que van a afectar a la industria. Por eso empecé diciendo que al final no participan con nosotros, pero las decisiones que nosotros tomamos afectan o terminan afectando a todos los empresarios. Claro. Pongo ejemplo, el impuesto sobre nómina, que se aprobó un incremento del 1%. Quizás muchos no lo vieron porque para las pequeñas empresas es marginal. Claro. El impuesto sobre nómina que pagan las empresas antes era del 2%. En los últimos 2 años de Enrique Alfaro se incrementó al 3%. Para que se incrementara, el gobierno tuvo que tener la aprobación de las cúpulas empresariales. Claro. Entonces, aprobamos un incremento, pero nuestro trabajo fue que ese porcentaje que representa aproximadamente 5,000 millones de pesos no se fuera, no se fuera a la cuenta corriente de gobierno. Se creó un fideicomiso donde estamos nosotros, donde nosotros votamos, y todo ese dinero se va para la infraestructura educativa. Me encanta. Con ese dinero que aportamos los empresarios, están construyendo y rehabilitando escuelas. Y en todas las escuelas que se están rehabilitando, dice, ahí ya sabes que se pone luego la maqueta donde se pone esto, se rehabilitó en el periodo del gobernador. Sí. Pues ahora dice, esta construcción de esta escuela se hizo gracias al apoyo de los empresarios de Jalisco. ¡Guau! ¡Qué bonito! Eso me encanta porque siento que de alguna manera le estamos quitando la etiqueta de un color, de un color de un partido, ¿no?
y que el que simplemente hablemos con esta narrativa, entonces sí siento que nos hace partícipes de manera social. Y no nada más partícipes, sino que la gente luego no entiende que el gobierno vive de los recursos del sector privado y de los impuestos que pagan los ciudadanos. Así es. Es decir, el dinero no se genera y no sale por arte Sí, no de sale magia. papá gobierno y nos regala dinero. Exactamente. Nosotros tenemos que trabajar, nosotros tenemos que generar, tenemos que ser altamente productivos para que entonces papá gobierno pueda decir, ay, hijito mío, qué bonito. ¿Cuánto? Sí. Pero todo lo que vemos siempre de obra, siempre aparece el nombre del gobernador que lo inauguró, ¿no? Sí. Y que yo siempre decía, ay, a mí qué me importa quién fue fulanito de tal, o sea. Claro. Entonces, este es un gran logro. Te decía, al final, en un primer momento, pues muchos criticaron el tema del incremento. Se requería, al final no hay dinero público que alcance. Claro. Se decidió apoyar al gobernador para que se incrementara, pero solo sí iba destinado a un recurso específico donde nosotros pudiéramos estar vigilando su cumplimiento. Wow. Uh-huh. Y, por ejemplo, ese presupuesto que se genera a través de este fideicomiso que nos explicas, ¿no es un recurso que el gobierno deje de pagar para ese específico tema? No. Al final el gobierno... sea, sigues metiéndole gobierno a educación, lo mismo que ya tienes presupuestado. Sí. Más esto nuevo. Exacto. De hecho, esto se puso porque era donde tenía el mayor rezago, la parte de gobierno. No tenía ya presupuesto y había un rezago de rehabilitación de escuelas enorme. Okay. Entonces, el acuerdo fue... Estamos hablando de escuelas de gobierno. Sí, escuelas de Jalisco, aquí claro, en Jalisco. Las privadas están primarias, siendo excluidas secundarias, en este todo. Sí, de los que de urbanas. Gobierno, exactamente. Okay. Entonces, este es un ejemplo sencillo donde les digo, los representamos a todos y después estamos vigilando el recurso de los impuestos que pagamos las empresas. Wow. Creo que hay un tema súper importante que me gustaría abordar contigo, Noelia, y compartirle a toda nuestra comunidad, que es el tema de género. Y les quiero compartir que a mí, Noelia y bueno, otro grupo de empresarios me hicieron el favor y el honor de invitarme a ser parte de las empresarias que por primera generación abrimos el capítulo de CCIJ Mujeres. Porque esto no es un tema de hoy, es un tema que tiene años tomando relevancia y tomando realmente una importancia dentro de toda la ecuación y todo el juego empresarial, ¿no? Cuéntanos un poquito de cómo ha sido esta estructura de mujeres y el impacto que al final del día te ha tocado realmente experimentar. El impacto y el cambio. Porque en un primer momento, de hecho, yo entré hace 9 años al Consejo de Cámaras y solamente wow, ya atrás. ¡Qué aguante, Noelia! ¡Wow! Sí, solamente había en promedio 2 mujeres participando. El mundo de los negocios todavía sigue siendo un mundo predominantemente de hombres. Sí. ¿Por qué? Siempre lo digo porque al final, a ver, las mujeres somos los nuevos actores que estamos entrando al mercado laboral. Totalmente. Es normal que todavía haya pocas mujeres en un mundo de negocios. Y si luego de ahí nos vamos a que en los organismos empresariales participan los empresarios o empresarias que ya tienen sus empresas consolidadas, pues eso reduce más la probabilidad de que una mujer pueda participar en un organismo empresarial. Y yo avalo lo que dices, Noelia, porque bueno, con mi primera empresa que es Mundo Genius, tengo 20 años. Entonces, hoy se abren las puertas a la mujer de una manera impresionante. Después hablaremos de lo que fue ser empresaria hace 20 años. Pero ese será tema para otro podcast. Exactamente. Entonces, el mundo se va achicando de tal manera que la probabilidad de que las mujeres puedan participar en un organismo empresarial como el Consejo de Cámara se vuelve muy, muy pequeño. ¿Por qué? Sí. Porque, a ver, tienes que ser una empresaria ya medio consolidado con tu empresa funcionando más o menos bien para que digas, tengo tiempo de participar en algo más, ¿no? Eso es clave lo que estás diciendo, claro, ¿eh? Ajá. Clave, porque yo quisiera andar de metiche en un montón de eventos y digo, o voy a los eventos, o trabajo, o construyo, o veo a mis clientes. La verdad está complicado. Entonces, hacerte un espacio para así asistir a estos eventos, además cuesta dinero y cuesta tiempo, pero es parte de pertenecer. No, y eso, nosotros aquí voy a pasar un chismecito, nosotros no tenemos hijos, pero imagínate las que tienen hijos, pues se hace todavía más complicado. Es que totalmente. Bueno, entonces, tienes que ser una empresaria, que tu empresa funcione más o menos bien,
tener tiempo que digas, pues bueno, lo quiero dedicar a participar en este grupo que está haciendo algo por representar a los empresarios. Después te tienes que convertir en presidenta de un organismo que todavía lo reduce más. Totalmente. O sea, no nada más dedicarle un poco de tiempo de ir a ver qué, no, luego Sí. tomar el liderazgo de representar a un grupo específico de un subsector industrial. Guau, me encanta. Después de eso, tienes que meterte a participar a la mesa directiva del consejo, donde ya vas a representar a toda la industria, no nada más la de tu subsector. Entonces, imagínate, se va haciendo chiquito. Mucho más chiquito. Entonces, las condiciones y los esquemas que tenemos en un organismo empresarial como el consejo para que participen las mujeres, hace 4 años prácticamente eran nulas. Nulas. ¿Qué pasó? Digamos, que es la parte donde conocí, de hecho, ahí a Ay, Adriana, sí, que qué es la parte fortuna, donde- qué fortuna. que es la parte que voy a platicar ya acá un poco más. Nos conocimos primero en la convención, En la convención y cuando la de hace varios años, que Sí. todavía no se formaba el comité de creo que mujeres. fue como 2017, porque la comisión Sí, de mujeres sí. se creó en el 2020, en la 2020. pandemia. Sí, plena pandemia ahí empezamos. Exactamente. Sí, síguele. Bueno, ¿y eso por qué surge? Dijimos, a ver, pues como tenemos nuestras reglas, es imposible que las mujeres participen. Entonces llegó un coordinador que dijo, a ver, pues vamos haciendo algo diferente. Y vamos a dándoles decir un el nombre espacio. con todas sus Sí. letras de ese coordinador, porque ahí sí le tenemos que dar todo el crédito a nuestro querido. Masayi González Ullera. Exacto. Así es. Totalmente, esa gestión yo la viví y la verdad es que me encantó la personalidad y principalmente la visión de Masayi. Exacto. La visión de Masayi fue estratégica para que esto sucediera. Y fíjense cómo es tan importante entender esto que les voy a compartir. Otra vez, un hombre abriéndole las puertas a una mujer. Sí. O sea, para todas estas feminazis que de pronto están en ese extremo y que no, que los hombres... No. A ver, las puertas se nos han abierto gracias a 2 elementos principales. Claro, que las mujeres hemos demostrado ser súper competitivas en el ámbito y en todas las áreas, pero también que ha habido hombres visionarios que han dicho, oye, claro, bienvenidas. Claro. ¿Qué opinas de eso? Exacto. A ver, y tienen que ser los hombres los que nos van a abrir las puertas porque son los que todavía están ahí. Claro, O sea, todavía no hay claro. mujeres, no tenemos todas las mujeres que quisiéramos. Así Entonces, es. pues Masayi un día llega y me dice, a ver, pues, ¿qué hacemos? Pasó, de hecho, creo que fue en el marco, ¿te acuerdas de esta marcha del 8 de marzo? Sí. Que todas salimos y que no fuimos a trabar y demás. Exacto, Entonces, al exacto. siguiente día llega él, que era mi jefe, y me dice, O bueno, sea, yo no fui al spa ese día por Sí. irme a la marcha, imagínate. ya marcharon y ahora qué. Y Sí, entonces, pues, ¿qué de qué? Así, Sí, ¿no? sí. Pues, ¿qué más hacemos? Pues hagan algo. claro. Dice, o sea, no nada más Que yo haga con eco marchar. verdadero, si no eso va a quedar como un chisme más, ¿no? Así tal cual, así nos dijo, entonces nos empezó a retar y nos Me preguntaba y encanta. nos quedábamos nosotros, ¿y qué más podemos hacer? O sea, así, ¿no? De que, ven, les digo. ¿Y ahora qué sigue? Ya triunfamos, muchachas, ¿y ahora qué sigue? Entonces nos empezó a cuestionar y ahí hizo que ese grupo, cierto grupo de mujeres que participó en la marcha se empezó a preguntar, bueno, si me está diciendo eso es porque también me va a ayudar y vamos a ver qué podemos hacer juntos. Entonces pues de ahí ya surge, me dice, a ver, por reglas no puedo, por estatutos no puedo, no lo puedo cambiar, pero ¿qué sí puedo hacer? Entonces se creó esta figura de la Comisión de Mujeres dentro del Consejo, que fue una forma de empezar a visibilizar las necesidades y las opiniones de las mujeres empresarias dentro del Consejo. Ok. Así es. Ok. Y ahí empezó todo un cambio. Y de verdad que ha sido todo un cambio que sigue, por supuesto, porque ahí fue un parteaguas, pero es un parteaguas que se sigue construyendo, que se sigue nutriendo y que se sigue alimentando del esfuerzo de muchísimas mujeres, pero sigo insistiendo y súper reafirmando el esfuerzo de muchos hombres. Y que también al mismo tiempo esta gran iniciativa que tuvo Masayi, que sigue haciendo eco, porque lo sigue haciendo, también generó que los otros presidentes de las cámaras voltearan a ver el tema de la inclusión como un tema con más eco, en donde hoy se convierte en una agenda estratégica, en donde claro que hay un presupuesto rosa y que sabemos que se están creando en todos los organismos de gobierno, pero siento que eso fue un paso tan estratégico, Noelia, que hoy podemos presumir, y ahorita nos contarás tú, que eres la experta, empezó a suceder cosas como más presidentas de cámaras, mujeres. Empezó a haber más puestos estratégicos dentro de gobierno. Cuéntanos de qué has sido testiga tú en ese aspecto. Mira, en estos 4 años ha habido muchísimos cambios. Primero,
fueron las críticas que recibimos. ¿Por qué? Porque al final estábamos brincándonos ciertos lineamientos dentro del Consejo. Nosotros somos todavía un organismo muy conservador, muy institucional, que todo con reglas y no están los estatutos, ¿cómo lo podemos hacer? Y pues empezaron las críticas de cierto grupo de presidentes que desde su perspectiva este tema de las cuotas, de los cupos, o sea, no coinciden con ese tipo de cuestiones. El presidente, el coordinador entonces dijo, a ver, si no damos espacios a las mujeres de una u otra forma, entonces ¿cómo vamos a conocer sus necesidades y demás? Entonces, lo primero que hicimos fue abrir a que las mujeres, aunque no fueran presidentas, pudieran participar en nuestras famosas, llamamos reuniones ordinarias. ¿Qué son esos? Es una reunión donde cada 15 días se reúnen todos los presidentes para estar viendo los temas que la industria necesita estar revisando y en los temas que tenemos que estar teniendo participación. Nunca había mujeres, solamente había hombres. Dijimos, pues vamos dándole la palabra, que lleguen y a ver qué pasa. De hecho fue así. Vamos abriéndoles el espacio, que se sienten a un lado del presidente, que en su vida habían visto, conocían, y vamos a ver qué pasa. Así fue. De hecho, yo si tuviera más tiempito, de verdad que estaría en todas las reuniones ordinarias, en todas, porque además a mí me encanta estar aprendiendo y nutriéndome de lo que está sucediendo, ¿no? Sí, así es. Entonces así empezamos, y cuando dijimos a ver qué pasa, pues han pasado muchas cosas. Primero, y que es parte de lo que ahora yo explico, porque ya tengo justificación para explicar el porqué de los cupos. Porque yo sí estoy a favor de que haya ciertos cupos, que deben de ser temporales, es cierto, hasta que ya las mujeres no necesitemos que por cuotas tengamos que estar 50 y 50. Totalmente de acuerdo. Pero todavía es necesario. Las cuotas tienen que ser temporales, pero en este momento son necesarias. ¿Y cómo está ahorita el tema de la cuota? El tema de la cuota en el consejo, nosotros tenemos que al menos tendría que estar participando el 20% de los que participan tendrían que ser mujeres. Ay, bueno, los pusimos totalmente de acuerdo. Entonces ya, mínimo. Exacto, como mínimo. Y siempre que nos preguntamos, ¿y por qué el tema de las cuotas? Y le digo, a ver, algo tan simple, aquí. Cosas que al final, si nosotros no tenemos a mujeres sentadas aquí, nunca hubiéramos puesto en nuestra agenda que el tema de inclusión dentro de las empresas podía ser o era un tema importante. Tampoco hubiéramos puesto en el tema de la agenda de las empresas el tema del acoso, la violencia y la discriminación, que es un tema importante para nosotros. Son temas sumamente sensibles y que solamente las mujeres realmente entendemos. Exacto. Lo que es este acoso constante, que además pues, para nosotros es parte de algo que tuvimos que meter como parte de nuestro estilo de vida, aprender a sortearlo, aprender a jugarlo y sin hacer gestos, porque además es gente que después te vuelves a topar en otros momentos a nivel empresarial. Sí. Y dije cosas que con los que estamos más relacionados o más familiarizados con los temas de género, pero cosas tan obvias que yo decía, ¿por qué no lo hacía? ¿Cómo qué, por ejemplo? El lactario. Claro. Y yo decía, bueno, ¿cuántas mujeres aquí puede haber? Tenemos un edificio que rentamos para empresas. Hay aproximadamente 500 personas que están en ese edificio, 80 empresas. Pero nunca se nos había ocurrido que el tema del lactario podía ser porque no había nadie que nos los pusiera en la agenda. No nos costó. Y ahora que veo la lista de hombres que también van al lactario. No. Sí. ¿De verdad? Sí, cuando veo la lista dije, a ver, pásenme la lista a ver quién está utilizando ese lactario. Sí, porque yo, por ejemplo, que no soy mamá, o sea, como que digo, bueno, yo no veo en Mind como que 50 mujeres lactando todos los días. Sí, yo también. A lo mejor no estaría tan sensible, sinceramente, a la necesidad de eso. Pero sí. Sí lo usan hombres y mujeres, puse otro. Y otra cosa también. Pero los hombres van y... No, van y guardan la leche. O sea, ¿y por qué se esconden? No, porque tienes que meter la leche al refri, luego van y cambian el lactario, también lo usan para ir a cambiar al bebé. Y de hecho del lactario surgió otra cosa que repetimos. Dijimos, ¿por qué nada más en las mujeres, en los baños de las mujeres, hay cambiadores de bebés? Totalmente de acuerdo. Ese detalle me encanta. Entonces ya pusimos... No me consta porque no he entrado al baño de hombres, pero... También ya pusimos cambiadores de bebés en los baños de hombres. Entonces son cosas tan sencillas, pero que si no tuviéramos una comisión de mujeres que nos esté haciendo ver las necesidades de las mujeres en un centro de trabajo, pues no los podríamos estar visibilizando, ¿no? Y ahí seguiríamos nosotros pensando que no se requiere, pero realmente es que estamos ciegos o no estamos viendo los problemas que enfrentan las mujeres con hijos casi todos los días. Totalmente de acuerdo. Y bueno, siguiendo un poco más con el tema de género, quiero suponer, porque en realidad yo lo estoy suponiendo, que también el tema de la inclusión a nivel empresarial de las mujeres fue porque se ha estado detonando el emprendedurismo femenino. ¿Qué nos dices de esto?
Bueno, sí, el emprendurismo es un tema de los jóvenes y sí, ahorita las mujeres están teniendo una preponderancia Ahí importante. estamos facturando y facturando y facturando. Entonces, como les digo, al final estamos viviendo una época donde el mercado se abrió y nos dijeron, éntrenle. Sí. Y éntrenle con ciertas ventajas para tratar de equilibrar pues el largo camino de rezago que tenemos. Esa es la parte que las mujeres estamos aprovechando y por eso estamos teniendo pues mayor participación en esta área, pues. Esto que acabas de decir es guau de estratégico y me gustaría nutrirlo diciendo que también tenemos que agradecer a las mujeres que hace 50 años empezaron a buscar estas posiciones ejecutivas o de trabajo o de lo que quieran. Es decir, no acabamos de empezar hace 4 años el trabajo en donde las mujeres fueran inclusivas. No, en realidad esto es algo que se da desde hace 50 años. Y te voy a dar un ejemplo. Hace varios años me invitaron de IPADE a dar una conferencia a Miami. Uh-huh. Fue una conferencia, Noelia, que me encantó porque fuimos de diferentes generaciones y está bien fuerte lo que voy a contar por los ejemplos. A mí me tocó representar a las mujeres millennial porque mi edad rosa en la edad de los millennial. Ajá. Y de ahí íbamos hasta la generación boomerang. Y en la generación boomerang estaba representando Guadalupe Carso. Guadalupe Carso es la directora institucional, es directora de Relaciones Públicas Institucionales de... Scotiabank, no, es el otro. Santander. De Santander, de Grupo Santander. Entonces Guadalupe, en plena conferencia, o sea, ya estabas hablando que todas las asistentes eran mujeres que venían de diferentes corporativos a nivel América. O sea, no me invitaron a una conferencia local. Sí, o sea, sí, fue un ibas a un tema top. Sí, top, internacional, ¿no? Y Guadalupe dijo algo que yo dije, no lo puedo creer. Dijo Guadalupe Carso, ustedes no tienen idea, ustedes se quejan porque no las incluyen y porque suceden muchas cosas. Dijo, ustedes no tienen idea lo que fue hace 30 años cuando yo me gané mi primer puesto ejecutivo. Cuando me gané mi primer puesto ejecutivo, nos narra, dice, todas mis compañeras y mis compañeros empezaron a decir que yo era una puta. Ay, perdón, tenemos niños presentes. Perdón. Ay, qué pena. Y yo dije, wow. Y ella dijo, nadie daba crédito que yo por mérito propio hubiera llegado a una dirección dentro del banco. Porque además estabas hablando del banco, en donde a lo mucho que tú como mujer pudieras aspirar era a tener un puesto administrativo de bajo nivel. Y el segundo ejemplo más importante que voy a poner, Noelia, es mi primer cliente que fue Coca-Cola, en donde ellos en sus reglas, en su estructura, en sus políticas laborales tenían, o sea, era imposible que tú aspiraras ni siquiera a un puesto gerencial, mucho menos una dirección estratégica, no. Si tú querías entrar a Coca-Cola, solamente podías aspirar a puestos como recepcionista, máximo asistente de dirección. Pero si tú te casabas, tenías hijos, te embarazabas, en automático en tu contrato decía goodbye. Entonces realmente ya son muchas generaciones que han venido empujando para esta visibilidad de la mujer a nivel empresarial y a nivel profesional. Pero también creo que fue clave justamente que los hombres empezaran a ser inclusivos. Sí, pues ha sido muchísimos factores. Los economistas, soy economista, decimos es multifactorial. Wow. Me encanta. Enséñame más vocabulario de economista. Es multifactorial porque uno, obviamente, a todas estas mujeres... Yo soy como GPS, me nutro de lo que me cuentan. Uno tiene que ver claro por estas mujeres que estuvieron ahí picando piedra para llegar a esas posiciones a las que ahora accedemos con mayor facilidad. Pero lo otro son contextos y nosotros llamamos variables exógenas que se dieron, como la segunda. Muy exótico. Sí. A ver, ¿cómo? ¿Variables exógenas? Es decir, esas variables que no dependen de ti. Ay, me gusta. Así es. Como, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Wow. Porque, a ver, en la Segunda Guerra Mundial, donde todos los hombres estaban en la guerra, ¿quién tenía que ir a las fábricas? Es la primera vez que condiciones completamente ajenas a una decisión individual hizo que las mujeres se fueran a las fábricas. Me has impactado, tía, que ese dato yo no lo tenía. Mira que qué interesante. Ok. Exacto. Entonces, la Segunda Guerra Mundial fue un parteaguas
del tema del feminismo. ¿Por qué? Porque tuvimos que entrar las mujeres a las fábricas. Wow. A trabajar, no había hombres. Claro. Entonces entraron las mujeres a la vida productiva debido por una Segunda Guerra Mundial. Wow, me encanta. Me encanta porque cada vez confirmo más que también, digo, lamentablemente el tema de las guerras, pero también surgen y suceden cosas que como sociedad nos hacen trascender y evolucionar. Claro, que cambian las estructuras Totalmente. sociales. Totalmente. Las rompen. Así es. Entonces, una Segunda Guerra Mundial rompió esa estructura de que las mujeres tenían que estar en sus casas. Wow. Entonces, ya, entraron a la vida productiva. Oye, Noelia, ¿qué le falta al emprendedor y al empresario de Jalisco? ¿Qué le falta al emprendedor? Y también, por otro lado, ¿qué le falta a nuestro gobierno que tú ves viable en esta época que ya suceda, ¿no? A ver, voy a empezar por la parte de gobierno. ¿Qué le falta a la parte de gobierno? El gobierno siempre transita en hasta las líneas tan delgadas que van hasta donde yo entro en la vida privada de las empresas o hasta dónde está esa línea entre lo público y lo privado. Entonces, los recursos, dije, nunca alcanzan. Y cuando no tengo claridad de cuál debe de ser mi deber ser como gobierno, es cuando pues, los recursos que utilizo no los utilizo de la mejor manera, no los optimizo. Yo como economista siempre soy una creyente que el gobierno no debe de producir nada. El gobierno todo lo que produzca lo va a producir mal. Estoy de súper acuerdo. Así es. Porque además todo lo que tocan lo echan a perder. Sí, Sí. No todos, guiño, guiño, no todos, ¿cómo creen? Algunos no, guiño, guiño. Pero el papel de un Estado son tres cosas. Es decir, uno tiene que ver con mantener un Estado de Derecho, que eso se nos olvida. O sea, nosotros tenemos que tener certidumbre de un Estado de Derecho, es decir, que los derechos de propiedad estén bien definidos. Que tú tengas certeza de que todo lo que hagas va a ser tuyo y tú vas a tener tu propiedad y que nadie va a llegar y te va a quitar lo que tienes. O sea, Estado de Derecho para definir los derechos de propiedad. Ese es el papel número uno del gobierno. Lo que dices. Exacto. Segundo, tiene que ver con las regulaciones que yo tengo que hacer para que todo mundo pueda emprender, operar y demás. Y el tercer punto, los temas redistributivos, que es donde ahí el Estado o el gobierno se pierde. Los temas redistributivos, el gobierno tiene que entrar porque al final los mercados no son perfectos. Y si yo dejara... ¿Qué es un tema? Que los mercados no sean perfectos, ok. No, o temas redistributivos. Tiene que ver Redistributivos con que yo conozco. en economía antes se pensaba que los mercados, si dejábamos que funcionaran, es decir, que tú emprendieras, que tú hicieras todo, el mercado solito se iba a regular y siempre íbamos a tener empleos, precios, todo y demás. Pero surgen fallos en el mercado, como son crisis económicas, como son inflación, como son que las empresas tampoco son la Madre Teresa de Calcuta y también, si se puede, van a abusar y vamos a tener monopolios. Ok, vamos a ver ahí. Entonces, claro. Y lo otro es que... Ahí vamos haciendo un monopolio, ¿no? Sí, claro, que es lo que todo empresario quisiera tener, que eso era Telmex, ¿verdad? Pero al final nos damos cuenta que podemos tener mucho crecimiento económico, pero no necesariamente el crecimiento económico se va a reflejar en una mejor calidad de vida de las personas, es decir, que tengamos ingresos parejos. De hecho, hemos tenido crecimiento económico, pero la desigualdad de ingresos, es decir, la diferencia entre el más pobre y el más rico se sigue acrecentando. Claro. Entonces, se puso también como una prioridad del Estado que se meta temas redistributivos. Yo también tengo que intervenir o regular por un enfoque de redistribución. Por eso los programas sociales, por eso todo, ¿no? Entonces son tres cosas: Estado de Derecho, regulaciones de la vida privada y social. O sea, me tiene que decir que tengo que utilizar un cinturón de seguridad y lo tiene que hacer. Y los temas redistributivos. Hacer que el crecimiento económico se refleje realmente en la calidad de vida de las personas. Entonces, esas son las tres cosas. Pero el gobierno luego se mete y por eso estoy construyendo un aeropuerto, o luego quiero ponerme yo a hacer zapatos y no sé, se quieren meter a la vida privada. Sí, de acuerdo. Pensando que van a jalar recursos o lo van a hacer de la mejor manera, ¿no? ¿Y legalmente hay algo que les imposibilite al gobierno? O sea, es decir, a ver, espérame, ni te pongas creativo porque esto no está dentro de tus funciones. Sí, de hecho sí. De hecho sí, hay normas y hasta en la Constitución está cuál es el deber ser del Estado. Del Estado. Y tú como empresa también te puedes demandar. De hecho, hay un caso famoso en Estados Unidos que creo que era en el estado de California cuando se empezó el boom del Internet. El Internet en las plazas públicas. Las empresas que daban internet le decían al gobierno, eso es de la vida privada, tú no tendrías por qué estar proveyendo un servicio que no es público. Qué interesante. Exactamente. Al final, ¿quién creen que ganó? Gobierno.
Sí ganó el gobierno, pero por una razón, porque sí tuvo un punto. El Internet se empezó a convertir en el medio de información de los ciudadanos. Y eso es un fallo de mercado, el que no provees la información necesaria. Entonces el gobierno tiene que entrar a intervenir los fallos de información que hay en el mercado. Y por esa justificación se justifica que el gobierno provee el Internet. Wow. Y no puede entrar. Wow, qué detalle. Eso se le llaman lagunas legales. Exacto, lagunas legales, y donde al final el gobierno, si justifica una falla de mercado, puede entrar e intervenir y proveer. ¿Por qué el gobierno sí puede dar un seguro de desempleo? ¿Por qué? ¿Cuándo has visto que los seguros te vendan seguros de desempleo? No. El sector privado no lo ofrece. Uh-huh. Entonces, cuando tampoco lo ofrece el sector privado, el gobierno también tiene justificación para entrar y proveerlo. Bueno, a mí me han ofrecido muchas veces seguro de desempleo. No te creas, no es seguro de desempleo. Correcto, corrijo. Es un seguro de hombre clave. Nada que ver. Sí, no. El seguro de desempleo no es un servicio que el sector privado ofrezca, que las empresas privadas ofrezcan, aun cuando como consumidor estarías dispuesto a pagarlo. Yo sí podría pagar un seguro de desempleo, claro, pero hay ciertas fallas ahí que las empresas, los costos son muy elevados de estar comprobando si tú estás desempleado porque quieres o porque realmente no encuentras trabajo. Entonces, en ese tipo de cuestiones, pues las empresas no es factible que te den ese servicio. Claro. Por eso se justifica que el gobierno sí dé un seguro de desempleo, no porque tengamos que ser buena onda como gobierno, sino porque el mercado no lo provee. Uh-huh. Bueno, entonces ya me estoy metiendo a otra. No, pero está padrísimo porque creo que habemos, me incluyo, muchas personas que son cosas que no sabemos, a menos de que estés muy metido en organismos de gobierno, justamente. Y pues si esto se trata de poder dar información y contenido realmente de valor, contenido realmente sustancioso, sí, pues creo que estás dando información súper premium. Y a eso íbamos, ¿por qué? Porque al final todo este tipo de cosas ni los servidores públicos lo saben. Entonces siempre están traspasando las fronteras entre lo público y lo privado, y eso al final significa gasto de recursos, y gastos de recursos que no son suficientes. ¿Y a qué voy ahí? Voy a retomar para regresar al tema del emprendedurismo, sí, que tiene que ver, pues, ¿qué nos hace falta? Uno, que el gobierno realmente empiece a generar condiciones para que los chavos, bueno, no nada más los chavos, cualquiera que quiera emprender, el emprendedurismo no nada más es de gente adolescente o demás. Así es, correcto. Pero ¿qué es lo que pasa? Al final, pues tú tienes que entrarle, quieres pedir un préstamo, es complicado porque no tenemos bancas de desarrollo que te puedan ahí ayudar a que tengas un préstamo. Te piden garantías. Dímelo a mí. ¿De dónde vas a tener garantías si apenas vas empezando? Y también tampoco creamos esos ecosistemas donde sea fácil para ti emprender o empezar a desarrollar estas ideas. También en México las comunidades de creativos, de emprendedurismo también son muy pequeñas y muy limitadas. Y luego también hay giros que ni siquiera aparecen, por ejemplo, en estos conceptos que existen en donde, a ver, sí hay presupuesto de financiamiento para tales rubros. Eso me pasó, por ejemplo. Así es. Entonces, el punto de gobierno es que no tiene recursos ni tampoco le invierte recursos. A ver, desarrollo económico no tiene prácticamente presupuestos. Y ahorita dije, 8 de cada 10 personas trabajan o son del sector privado y solamente 2 de gobierno. Es lo mismo, 8 de cada 10 familias viven de los ingresos que les genera su trabajo, no de los apoyos de gobierno. Y eso se debería de ver reflejado en la política pública de gobierno. Y tú lo ves, todo va a programas sociales y nada va a desarrollo económico. Entonces, si no va nada a desarrollo económico, pues ¿cómo cubro todas las necesidades que requieren las pequeñas, las medianas, las grandes, cada una con necesidades diferentes? Pues en último término, pues tengo a los emprendedores. Claro, totalmente. A ver, te tengo una pregunta, creo que es importante porque podemos abundar bastante antes de llegar a cerrar este podcast. Y la pregunta es, ¿por qué estamos viendo más políticos jugando al empresario que empresarios involucrándose en la política? Y te lo digo desde que yo detecto que realmente hay una gran necesidad del empresario involucrarse en las políticas públicas. ¿Qué opinas, Noelia? Bueno, a ver, empiezo. ¿Por qué más políticos queriendo ser empresarios? Al final, porque pues la política no te garantiza tu sostenibilidad financiera en el largo plazo. Claro. Y menos ahora. Antes, cuando lo único seguro en la vida era que te ibas a morir, que iba a ganar el PRI, claro, y estabas en el PRI. Acertado, ¿no? Pero ya no, o sea, ya somos
democráticos y no sabemos quién va a ganar. Entonces, el participar o ser servidor público no te garantiza tu sostenibilidad económica. Entonces, tienes que empezar a ver cómo le vas a hacer por si el día de mañana ya no tienes un puesto. Y además, a ver, yo, ojo, lo estoy comentando, no es desde un punto de vista de crítica, sino un entendimiento global de esto que está sucediendo, y me parece muy acertado que el político esté viendo esta área de oportunidad y entonces esté migrando a involucrarse en hacer empresas, ¿no? Exacto. ¿Qué pasa al revés? Y al final es diversificación de portafolio. Claro, totalmente. Con los emprendedores todo lo contrario. Al final tú dices, a ver, pues si me va bien en mi empresa, estoy yendo bien, todo. Sí tenemos empresarios, pocos, pero tenemos. El costo es muy alto. Sí. El costo es muy alto, ¿en qué sentido? Uno, pues tampoco, si eres empresario, tampoco te vas a ir a cualquier puesto. Te vas a ir a un puesto de nivel, y ese puesto de nivel implica responsabilidad. Claro. Y esa responsabilidad también se traduce en que tus bienes pueden ser embargados por cualquier falla que puedas tener en gobierno por esa responsabilidad pública que tienes. Claro, el riesgo es muchísimo mayor. Exactamente. Y porque también ya empiezas a estar en el ojo público. Y tú dices, ¿yo qué incentivos tengo para que todo el mundo empiece a saber qué tengo, dónde estoy, que sí, por qué me gasto lo que tengo? Y empezar a ser al final, pues, un actor que va a ser ahí, que va a estar pues en el ojo de todos y que por lo tanto va a ser víctima de muchísimas críticas. Claro. Que tú dices, y te van a empezar a cuestionar, ¿y de dónde tienes tu dinero? Claro. ¿Y de dónde haces esto? ¿Y dónde haces lo otro? Cuando lo has construido desde la Exactamente, entonces privada. tener que estar dando explicaciones de dónde, cómo construiste tu patrimonio, por qué estás ahora en el sector público, porque esta idea romántica que sí existe, o sea, que dices, a ver, pues yo ya estoy aquí, ¿dónde contribuyo? ¿Y dónde puedo hacer más? Claro. La verdad, los empresarios que están ahí no les hace falta el dinero y quieren ver de qué manera contribuyen y hacen lo mejor que pueden en la vida pública. No ha sido exitoso, hay de todo tipo de cosas. Hemos tenido empresarios en los que hacen un excelente papel y hemos tenido empresarios que han hecho un pésimo papel. Yo resaltaría en este momento dos personajes que yo he seguido su trayectoria empresarial, política. Uno de ellos es José Medina Mora. Me parece que ha hecho un trabajo extraordinario, con su empresa, por supuesto, pero también al frente de Coparmex, como presidente. Y aquí en Jalisco, Javier Orendain, que también, o sea, me parece que es una persona con una calidad humana, con una calidad que nos deja como un tester de cómo sí hacer las cosas. Claro. Y ahora también tenemos a Mauro Garza. También. Totalmente Mauro Garza. Sí. Bueno, a Mauro la verdad es que yo no soy fan de él, o sea, no lo conozco tanto. Seguro él sí es mi fan. No es cierto. Claro. Pero hay que seguirlo por el simple hecho de que es empresario que está ahora en la vida pública. De hecho, aquí en Jalisco, al menos de nuestro sector, ha habido siempre un grupo importante de empresarios que se meten a la vida pública, principalmente en las áreas de desarrollo económico. ¿Por qué? Porque también entendemos, así como dije, si las mujeres no estaban dentro del consejo, ¿cómo íbamos a visibilizar sus necesidades? Es lo mismo acá. Nosotros también entendemos de que si no estamos en la vida pública, ¿cómo le hacemos ver a la otra parte que todas las afectaciones que pueden tener esas regulaciones y todo lo que ellos creen que va a funcionar cuando el sector privado no necesariamente va a funcionar de la mejor manera con todo lo que luego se les ocurre, ¿no? Porque el sector privado o el sector de gobierno y el legislativo es muy creativo. Totalmente de acuerdo. Oye, Noelia, y para cerrar ya esta última etapa del podcast, nos gustaría que nos ayudaras a entender esta estructura que se acaba de sumar también a CCIJ, estas nuevas secretarías, qué, cómo, por qué y qué tan importante es que jueguen dentro de CCIJ. Sí, mira, te platico. Nosotros en el Consejo de Cámaras creamos una asociación que se llama MIND, México Innovación y Diseño. Me encanta. Que es una asociación civil que está enfocada en promover la innovación y el diseño en el estado de Jalisco. Tenemos un edificio que se llama MIND también, que es eso. ¿Y qué buscamos en el edificio? Que sea un ecosistema donde puedas encontrar a todos los organismos empresariales organizados, a empresas que están enfocados en temas de diseño e innovación y a las áreas de gobierno que tienen que ver con el sector industrial o que tienen un relacionamiento con el sector industrial. Entonces, en el MIND desde su creación estaba la Secretaría de Innovación, estaba Cuetzijal y estaban algunas áreas de innovación de universidades. Y ahora, con este nuevo gobierno, estamos viendo el que se puedan incorporar secretarías como la Secretaría de Energía, que va a ser muy importante y que es vital para que la industria siga creciendo. Totalmente. Es un tema muy técnico y especializado que nos daría para otro podcast, claro. pero al final, ¿qué buscamos? Que la gente cuando entre al MIND, que es la Casa de los Industriales, se puede encontrar a un secretario
que tiene que estar relacionado Wow. con la industria. Se puede encontrar a un presidente de cámara, se puede encontrar a un empresario, se puede encontrar a empresarios, emprendedores Sí. que están ahí dentro del edificio y realmente estemos físicamente en un ecosistema de innovación promovido desde la industria. Wow, me encanta, me encanta. Noelia, de verdad, muchísimas gracias por todo esto que nos compartiste hoy. Yo podría aventarme 3 horas seguidas contigo porque la verdad es muy enriquecedor compartir este tipo de información y cruzar este tipo de conversaciones. Pero por supuesto que te vas a convertir en una de las consentidas de aquí y esperemos que estés mucho más seguido. Muchísimas gracias, espero te haya gustado la experiencia de este podcast Sí, y nos no. ayudes a promoverlo. No me puse nerviosa, la plática es muy amena. Sí. Como digo, siempre es un gusto platicar contigo porque la plática fluye. Ay, Somos qué bien hermosa. chismosas. Somos bien chismosos, pero porque somos bien inteligentes. Muchísimas gracias. Gracias. Esto fue un podcast más de Mundo Genius, Mundo Fungi, con Adriana Camacho.